Hola, muy buen día, bendiciones. Te saluda el pastor Andrés Arboleda del Ministerio Internacional Casa de Oración Nuevo Pacto en la República de Panamá. En esta mañana quiero compartir contigo una píldora de fe, la cual se encuentra en el Evangelio de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4 en adelante, y dice así: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar de nosotros el pecado, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Amén. Aquí Juan está hablando a los discípulos, nos está hablando a nosotros acerca de la práctica del pecado. Nos lleva a entender que hay una diferencia entre el que es hijo y el que no es hijo de Dios. Y nos hace entender de que el que peca infringe la ley. Cuando tú y yo pecamos estamos desobedeciendo, somos desobedientes. Y dice, y sabemos que Él apareció, o sea, ¿quién? Cristo Jesús, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Cristo Jesús vino y quitó nuestros pecados. En Él no hay pecado. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que permanece no en una religión, no en una denominación, sino el que permanece en Cristo Jesús no peca. Nos está diciendo la palabra. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Si el Señor quiere manifestarse a tu vida, a mi vida, no estamos sirviendo al Cristo de la pared, no estamos sirviendo al Cristo caído, estamos sirviendo al Señor que venció la muerte. Él resucitó al tercer día, Él venció la muerte, Él avergonzó a los principados y a las potestades. Él está sentado a la diestra del Padre. Entonces tú y yo no servimos a quien no conocemos. Tú y yo debemos de saber a quién y quién nos llamó a servirle. Suele pasar que muchos sirven a quien no conocen, a quien no se les ha revelado a la vida. Entonces, como no se ha revelado a tu vida, sigues en esa mentalidad religiosa, sigues en tu cultura y tus pensamientos religiosos, que nos llevan a pensar de que como Dios es bueno, como Dios es grande en misericordia, entonces yo voy, peco y vengo y oro y Dios me perdona, y vuelvo y hago y vuelvo y Dios me perdona. Es cierto que la palabra de Dios dice que Él nos va a perdonar nuestros pecados, y cuantas veces pequemos Él nos va a perdonar. Pero Él dice que el que practica el pecado es del diablo. Te voy a poner un ejemplo: un deportista, un futbolista, el que practica el fútbol. Si él es futbolista de profesión, él practica, él entrena, él se prepara para dar un buen rendimiento en su deporte que él practica. Eso es un practicante. Él no se va a dedicar a practicar tenis, no se va a dedicar a practicar esgrima, si lo que él es un futbolista. Entonces, si tú estás esclavo del pecado, ¿qué vas a practicar? Pecado. Pero si tú eres esclavo de Cristo, ¿qué vas a practicar? La justicia de Dios. Dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como Él es. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, debe reflejarse en nosotros la justicia.
Si Dios nos justificó, debemos de andar en esa justicia que hemos recibido. No seguimos las doctrinas del mundo, no seguimos la cultura que el mundo nos ofrece, sino que empezamos a marcar una diferencia entre la luz y las tinieblas. No podemos seguir andando en tinieblas, porque hemos sido llamados a la luz que es Cristo Jesús. El versículo 8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Voy a volvértelo a leer, y lo voy a leer de acuerdo a lo que entiendo. El que practica la desobediencia es del diablo, porque el diablo desobedece desde el principio. Pecado es desobediencia. El que practica la desobediencia es del diablo. El que desobedece a lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha trazado para nuestras vidas, es del diablo. Tú y yo no hemos sido llamados a seguir siendo esclavos de nuestra mente, de nuestra cultura, de nuestros pensamientos. Hemos sido llamados a libertad, la libertad que Cristo Jesús ganó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cuál es la simiente? ¿Cuál es la semilla que hay en ti? Cristo Jesús. Sabemos de que Cristo Jesús es la semilla, la simiente incorruptible. Él nos está llevando en un camino a la perfección. Cada día morimos a nuestras pasiones, nuestros deseos. No podemos seguir siendo los mismos que éramos antes, esos mismos maldicientes, esos mismos que les deseamos el mal a los demás, esos que deseamos a la mujer del vecino, esos que murmuramos del vecino, de la vecina. Tú y yo ya no somos los mismos. Si la simiente incorruptible está en ti y en mí, tenemos que marcar la diferencia. Ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos de las tinieblas. En ti y en mí hay una luz que cada día alumbra más. Vamos camino a una perfección. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, la cual es Cristo Jesús, permanece en él. O sea, esa semilla que Dios puso en ti y en mí debe germinar para vida eterna. Deseo que este mensaje sea de bendición para ti y para mí, y no te olvides que a libertad hemos sido llamados, que el Señor rompió todo yugo de esclavitud. Tú y yo no somos esclavos ni del mundo ni de la carne, tú y yo somos esclavos de Cristo por amor, porque le amamos, rendimos nuestra voluntad a Él y queremos que Él cada día se manifieste en nosotros, que Él cada día gobierne nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, por su Espíritu, el cual ha venido a habitar en nosotros. Amén. Vamos a orar, darle gracias a Dios por esta píldora de fe, por este nuevo día. Soberano Dios, te damos gracias porque hoy son nuevas tus misericordias. Gracias por esta enseñanza, esta palabra que tú nos das, soberano Dios. Ayúdanos a permanecer en la libertad que tú nos has hecho libres, Señor, porque tu palabra nos dice que si alguno es vencido por algo o por alguien, vas a ser esclavo de ese algo o de ese alguien. Hemos sido llamados de muerte a vida, de las tinieblas al reino de tu Hijo amado, para ser más que vencedores. No somos esclavos del pecado, no somos esclavos del pecado, somos esclavos tuyos. Tú nos redimiste de toda maldición y condenación eterna. Y te damos gracias porque estamos en ti, porque esa simiente incorruptible está en nosotros y cada día va creciendo, cada día nos va perfeccionando. Te bendecimos en esta mañana y te pedimos que te glorifiques con sanidades, con liberación, con restauración, que proveas, oh Dios, a aquel que está en un tiempo de necesidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bendiciones mis hermanos, un saludo desde la República de Panamá. Te hago esta solicitud, si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros, bendice a otros a través de estos mensajes. También que ores por mi vida, por mi esposa, mis hijos, por este ministerio,
nos lleves en tus oraciones y que te suscribas a nuestro canal, que envíes tus comentarios y juntos podamos llevar este mensaje para todas las naciones. Que esta palabra corra libremente y sea glorificada para todo aquello que Dios la ha enviado. Y te digo en el nombre de Cristo Jesús, que Él vendrá como ladrón en la noche. Bendiciones.